Dios. Qué alegría estar hoy nuevamente aquí reunidas en este programa, que es su programa, misionera, esposa y madre. Qué bueno, después de varios programas virtuales, hace poco también tuvimos uno presencial, que fue en la finca, pero hoy nuevamente podernos reunir. La verdad es que cada vez el mundo se reúne para hacer negocios, para planear movilizaciones, para planear un montón de cosas en pro del mal, en pro del pecado. ¿Por qué no reunirnos para poder evangelizar, para llevar la palabra de Dios, para poder llegar a los corazones? Y bueno, sabemos que lo estamos haciendo en nombre del Señor y por eso pues estamos acá, tratando de tener como todos los protocolos, la distancia que se puede tener, el aire, bueno. Pero lo bueno es que estamos aquí, bienvenidos a todos ustedes, gracias por acompañarnos y bueno, hoy vamos a tener un tema muy especial, vamos a continuar con el programa anterior, que tuvimos pues que cortarlo por el tema del tiempo, pero aquí vamos a continuar con este tema que es tan hermoso. Entonces, bienvenida Cindy, que hace días no nos acompañaba. Sí, ya está próximo a nacer Valeria, su bebé. Yo creo que no la habíamos podido ver embarazadita en ningún programa, ¿cierto? No. Porque no sé, todos los virtuales se veía solo la Tampoco había podido estar en no virtual. Bueno. Entonces, bueno, aquí está Cindy ya. Y Valeria, qué alegría que esté acá. Siempre este programa está lleno de bebés. De vida. Siempre hay alguien en embarazo. Siempre hay alguien en embarazo, gracias a Dios. Y bueno, entonces Cindy nos va a acompañar con la oración. También está acá Tomás. El bebé de Luisita, también nos está acompañando hoy, gracias a Dios, y bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a empezar entonces con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Santísima Virgen María, en este día tan especial, este día que nos permites nuevamente reunirnos, estar aquí meditando de lo que tú, Señor, nos quieres brindar al corazón, de lo que tú, Señor, quieres que nuestra vida, que todo lo que hagamos nos vas guiando. Hoy nos abandonamos completamente, renunciamos a nosotros mismos y entregamos este programa. Dejamos en tu corazón, Señor, tal vez todas las preocupaciones, todas las carreras del día, todo lo que nos perturba, tal vez nuestra mente, nuestros pensamientos, lo depositamos ahí, Señor, seguros de que tú eres el dueño de todo y que en tu voluntad estamos completamente sumergidos. Te suplicamos que nos regales este momento de meditación, este momento de espiritualidad, para que nuestro corazón salga inflamado de tu amor, de tu palabra y sobre todo de anhelos de santidad y de cumplir la voluntad de Dios en medio de nuestro día a día, de nuestra vocación tan hermosa. Y a ti, Santísima Virgen María, también nos entregamos y te suplicamos que seas nuestro modelo para obrar en la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces les queremos leer algunos de los comentarios que ustedes nos han hecho. Gracias de antemano por escribirnos. Y bueno, no sé quién quiere comenzar. Bueno, yo por acá tengo a Esmeralda Castro. Dice, les saludo desde México. Tengo 4 programas que he empezado a escucharlas. Siento que Dios me las ha puesto para hacer ese instrumento por el que me da la paz y las respuestas a muchas dudas que haya llegado a tener. Para mis casi 13 años de casada, no hemos sido papás biológicos por voluntad de Dios. Pero a la llegada de esta pandemia llegó a nuestras vidas Isaac, nuestro hijo de adopción, a sus 7 mesecitos. Qué lindo.
Qué hermosura. Hemos estado felices, es una gran bendición en nuestras vidas. Aún así, este programa me ha hecho sentir parte de ustedes. Por esas preguntas, esos miedos de saber si seremos buenos padres, si estaremos ya haciendo las cosas bien, es algo que asalta nuestras mentes y que en oración le pedimos a Dios que nos dé su gracia para saber llevar a que sea un buen hijo de Él y un ciudadano del cielo. Lo que ustedes platican de toda la experiencia que se vive en casa con el esposo y los hijos es algo tan nuevo para mí, pero tan palpable que tengo la certeza que mi Madre Santísima tuvo que ver en que yo las encontrara. Porque en oración le he dicho que me ayude porque a veces había sentido que no sería capaz de amarle como le amo, de educarle, de guiarle y de tantas cosas que va viviendo en el día a día en el hogar. Esperamos mi esposo y yo volver a adoptar y es una felicidad saber que puede servirle a Papá Dios dándole hijos buenos al mundo y a Él. Gracias a todas y oro por sus familias. De verdad, gracias por su apertura a Dios. Ay, hermoso ese mensaje. Felicitaciones por tu bebé. Qué bonito testimonios de ser pro vida también en la adopción. Mucha gente tiene muchos temores a adoptar, que porque no sabemos biológicamente qué cargas haya pues en las familias de origen de estos bebés, pero que Dios recompensa esa generosidad y Dios da. Y quien no tiene pues antepasados que no sean buenos, en las familias hay de todo. Yo creo que también es muy bonito que haya esa apertura a la vida. Te felicitamos a ti, a tu esposo, qué bonito. Realmente, por ejemplo, nosotros en mi matrimonio, al principio no podíamos quedar en embarazo, duramos 2 años buscando bebé y no quedamos en embarazo, con algunos tratamientos y nada, y empezamos a considerar la opción de adoptar. Después quedamos en embarazo, ya tenemos 2 hijas, pero sigue estando como en el corazón ese deseo y vamos a pedirle al Señor pues que en algún momento se nos dé la posibilidad de hacerlo. Y qué bonito que haya muchas familias que también se abran a la vida, muchos niños que no tienen hogar puedan tener un hogar y ojalá un hogar cristiano. Qué bonito, y sobre todo que sean hogares que reciban a esos niños que vienen para formarlos en la fe, como decía ella. También aprovecho para saludar a una misionera de México, Gaby y su esposo, que también son papás por adopción, adoptaron 2 hermanitas y estos días estaba viendo como todo el testimonio que tienen, y eso también es apertura a la vida, ¿cierto? Saber que si no pudieron serlo biológicamente, también aceptar educar hijos para Dios en la fe. Entonces, qué bonito ese testimonio. Bueno, yo tengo aquí otro mensaje de Alejandra Tejerina que nos dice: gracias, maravilloso el programa, chicas, aunque estén las dos, muy claro. Le pido a Dios que me ayude a vivir en gracia y no solo de palabras, sino también de ejemplo, para algún día poder ser mamá de la mejor manera y sin trabas. Un abrazo de corazón a corazón, soy de Argentina. Un saludo también muy grande para Alejandra, y claro que sí, si Dios quiere, muy pronto también te dará la gracia de ser mamá, y bueno, que pues para aventurarte en esta locura de amor que es la maternidad, pero es algo muy hermoso. Bueno, también le damos un saludo muy especial a Elida Montoya, que nos escribe de España, que nos ha escrito varios correos, fiel seguidora de nuestros programas. Le mandamos un saludo muy grande, un abrazo muy grande. Muchas gracias por todo lo que nos escribes, por las retroalimentaciones que nos haces, y bueno, estás en nuestras oraciones. Así es. Bueno, entonces, como les decíamos, el programa pasado hablamos sobre uno de los títulos del libro de Un Solo Corazón, que se llamaba Sellados con un Beso, y precisamente este capítulo lo dedica María, Luigi y María es la esposa, ¿cierto?, a hablar sobre la educación de sus hijos, cómo lo hacían, qué inquietudes tenían, y terminamos precisamente solamente alcanzamos a leer la primera página porque, bueno, gracias a Dios había como mucho que hablar sobre eso, pero entonces ya sigue la segunda parte, donde ella empezó a contar como todo lo que buscaban en libros, encontraban muchas cosas sobre educación de los hijos, y dice que San Juan Bosco fue uno de los que los guió en ese camino de educar a sus hijos,
Y bueno, ahí terminamos y va a seguir en esta parte. Entonces desde ahí vamos a comenzar a leer contextualizándoles un poquito. Desde estas convicciones, Luigi y María querían ser los primeros y principales educadores de sus hijos. Buscaban todos los medios más adecuados para la sólida formación integral de sus pequeños, pero sobre todo fueron incansables en suplicar a Dios que moldeara el corazón de sus hijos para que crecieran desde adentro, de modo que caminaran con alegría y satisfacción hacia el bien. Ese es el motivo por el que fundamentaron toda la educación, en formar personas cristianas mediante una pedagogía de santidad, vinculada a la transmisión y vivencia de la fe, la oración, la amistad personal con Cristo y la Virgen María, el amor a la Iglesia, la instrucción, la vida ejemplar de los santos y la ayuda del grupo cristiano. Qué bonito. Hermoso. Entonces aquí nos está diciendo que ellos tenían como claro su objetivo, que tenían que formar a sus hijos en la fe, pero que lo primero era suplicar a Dios que moldeara el corazón de sus hijos para que crecieran desde adentro. Qué lindo. Muy importante porque muchas personas a veces se puede creer que nosotros somos los que hacemos que ellos tengan un encuentro con el Señor y ya, o sea, como fruto mío de ser buen papá es que mis hijos son buenos, y no, realmente es pedirle al Señor la gracia de que ellos puedan tener ese encuentro con Él y que le amen, o sea, que tengan la necesidad de Dios. Y que es una gracia, pues un don de nosotros podemos encontrar con Él y por eso hay que orar por nuestros hijos. Hay otra cosita que me quedó haciendo como eco de lo que acaba de leer Sara, y es que le piden la intercesión de los santos. Yo creo que uno debería, pues si de pronto tenemos hijos con nombres de algunos santos, o empezar a pedir a esos santos su intercesión, ¿cierto? Sí, así es. Para que sean fieles seguidores del Señor. Y también si de pronto alguien ha tenido bebés que ya hayan fallecido, recuerden que son también intercesores ante el trono de Dios por las familias, y también uno puede pedir la intercesión de ellos que ya nos han precedido al encuentro con el Señor. La comunión de los santos, en el catecismo lo habla y nosotros lo decimos, creo en la comunión de los santos. La comunión de los santos es eso, que es una sola iglesia, los que ya han muerto en la presencia del Señor están, que están los santos y están las almas del purgatorio que están intercediendo por nosotros, y que sabemos que es una intercesión verdadera, real, viva, eficaz. Entonces qué importante que nosotros confiemos en esa intercesión de los santos. Así es. Me llamaba también mucho la atención pues como la parte que decía que ellos utilizaban la pedagogía de la santidad. Hermoso. Porque yo creo que estamos en una época en donde hay, y pues lo bombardean a uno las redes sociales, uno como más como muy inquieto también, como buscando como muchas cosas y muchos instrumentos o como muchos medios para no poder educar bien los hijos. Y yo creo que uno desde que tuvo el primer hijo, incluso desde que quedó en embarazo, es como inquieto con el tema. Bueno, pero en cuanto a esto, ¿qué se dirá? ¿Y se le puede castigar? ¿No se le puede castigar? ¿Y cuál será la mejor metodología? Para alimentación hay un montón de formas Ajá. también. Y yo creo que me parece muy hermoso eso, porque decía la pedagogía de la santidad, que esa es la clave. Y yo creo que la pedagogía que uno como cristiano es la que principalmente debe implementar. Hay muchos métodos válidos, hay muchas cosas que incluso desde la psicología nos aportan para eso, desde la pedagogía también, que lo ayudan a formarse a uno, y bueno, muchas cosas, pero la pedagogía de la santidad, y pensando en esa frase, yo pensaba como que ¿qué será específicamente la pedagogía de la santidad? ¿Cuál será esa pedagogía? Y pienso que Jesús mismo nos lo dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto, y vino Él a enseñarnos precisamente una pedagogía perfecta, una forma perfecta, porque Él mismo vino a educarnos a nosotros, una forma también hermosa y santa para educar a nuestros hijos. Entonces uno a veces se inquieta mucho, ¿será por acá, será por este lado, será por el otro? Y yo creo que la pedagogía de la santidad es pedirle la gracia al mejor pedagogo de todos, al más teso de todos y al que conoce las almas, al que conoce lo que nuestros hijos necesitan, porque es que
si hablamos de pedagogía, pues una cosa sirve con un hijo, pero otra cosa sirve con otro hijo, pero otra cosa con otro hijo. Y yo creo que Dios, que creó el alma, es quien sabe qué es lo que mejor le puede funcionar y qué es lo que cada hijo necesita. Así es. Y si uno se va a pensar en el tema de la santidad, siempre nos han hablado de cumplir los mandamientos, o sea, cómo se logra la santidad, ¿cierto? Cumplir los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas. Y también está el tema de la virtud. Uno tiene claro que para ser santo hay que crecer en la virtud, ser virtuoso, entonces ahí está educar a nuestros hijos en la virtud, formar virtudes en ellos, potenciar sus virtudes, sus cualidades. Está el tema de, por ejemplo, siempre nos han dicho que los santos siempre fueron santos porque tenían el hábito de la oración, porque tenían hábitos de fe, porque crecían en la gracia a través de eso. Entonces también nos habla la santidad de los hábitos. Miren que la pedagogía de la santidad no es como algo superficial, es algo muy profundo, porque ahí está precisamente lo que decía Luisita, el espíritu evangélico, que es el que nos enseña no solamente el hacer, sino el ser, que es una educación desde el interior, que es la verdadera educación que debemos dar a nuestros hijos. Había algo que también me pareció muy bonito, aparte pues como de todo lo que han compartido, y es que dicen que ellos eran los principales educadores de sus hijos. Qué lindo, sí. Y es muy importante nosotros como padres, como no renunciar a esto, no renunciar a que nosotros debemos ser los principales educadores de nuestros hijos. Lo digo porque muchas veces uno puede caer un poco como cuando ve que lleva intentando con un hijo varias cosas y que tal vez no ve como los resultados, o uno dice, Dios mío, ¿cómo lograr que cambie? Entonces uno como que dice, bueno, la vida le dará los golpes que le tenga que dar y bueno, cambiará. Pero no, o sea, no renunciar a eso, a que nosotros debemos estar pendientes de nuestros hijos. Y algo que decía ahí es que recurrir obviamente a la oración, recurrir a Dios, como lo decían ustedes, que Dios fue quien creó esas almas, entonces Dios es quien las conoce. Entonces me parecía muy bonito eso, y es que uno, pues principalmente por mucho estudio que tenga, en libros, en muchas cosas, creo que los hijos son un mundo como que uno nunca va a poder entender. Uno mismo es un mundo completo que solo Dios lo entiende a uno. Entonces es como recurrir siempre a eso, a Dios, a pedirle la gracia, y sobre todo a no renunciar a educar a nuestros hijos, no renunciar que entonces que lo cuiden las abuelitas, o que en el colegio les den la educación, no, porque principalmente como padres a nosotros es quien Dios nos va a preguntar cuál fue la educación que le dimos a nuestros hijos. Entonces no renunciar a eso, a ser los principales. Y es muy educadores. importante cuando uno, por ejemplo, tiene quien les ayude a cuidar los hijos. Por ejemplo, yo trabajo y he tenido que pedir pues como alguien que me ayude a cuidar a mis niñas, sobre todo en esta época de pandemia. Pero tratar de tener esos espacios, o sea, yo creo que debe ser lo principal. O sea, mis hijas son lo principal en mi vida, es mi principal vocación, mi principal llamado, pues obviamente con mi esposo, ¿cierto? Y es, por ejemplo, sentarnos a conversar de los hijos, de lo que hicieron, de cómo orientarles, de cómo es su personalidad. Mira, incluso uno ve las diferencias. Mira, esta tiene una actitud, esta otra tiene otra actitud. Ve cómo podemos orientarles en esto. Y también cuando se les pide pues como a otras personas que se les cuide, también mirar cómo están, qué necesidades hay, cómo podemos educarles. Por ejemplo, ay, mi niña está gritando mucho, cuando te pide algo de una manera gritada, pídele por favor que te lo diga en otro tono, que siempre pida el favor. O sea, uno también puede, aunque otras personas se estén cuidando, dar como algunas indicaciones de lo que uno quiere también educar, y sí, principalmente pues en Dios, ¿cierto? Vamos a hacer la bendición de los alimentos, esas cosas quedan marcadas para siempre, quedan en el corazón. O sea, nosotros acostumbramos, por ejemplo, ir a Eucaristía los domingos en la mañana, y entonces ya mi niña sabe, después del sábado que sigue, domingo. ¿Y qué hacemos el domingo? El domingo porque es un día de familia, los papás no trabajan, el domingo también vamos y le damos gracias a Dios, y la Eucaristía es muy importante en el domingo, es el centro del cristiano. Entonces que el domingo sea también un encuentro
familiar en el Señor. Y que ahí también decía que pues pedirle al Señor por cada hijo, y uno tiene que sentarse a decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos, te necesitamos, o sea, con humildad, no sentir que sabemos porque hemos leído, porque sabemos esto, no, uno a veces se ven apuros. De nosotras, por ejemplo, de profesión somos psicólogas y uno se ve en apuros con sus hijos. Entonces, qué bonito poder decirle, Señor, ayúdame, ayúdame, porque hay que ser humildes. Y cuando uno es humilde, yo creo que Dios le va dando sabiduría. Y tenemos algo que se llama la gracia de Estado, que es un don que Dios da cuando uno tiene pues cuando Dios le comienda una responsabilidad. Eso se la da Dios a los directores, por ejemplo, de una comunidad, pero también se la da Dios a los padres. Pero es que dicen, es que el sexto sentido de mi mamá siempre se da cuenta, no sé qué, es una gracia que Dios da, pero se desarrolla en la medida que nosotros también se la pidamos con fe y la ejerzamos. Entonces, Señor, dame la gracia de poder conocer, y nadie conoce a los hijos como Dios, como uno los conoce. Así es, yo quería precisamente hablar sobre eso, la gracia de Estado, y es una gracia que Dios nos ha dado a nosotros como padres y que debemos hacer uso de ella, porque cuando dice que eran los principales educadores de los hijos, yo creo que hoy en día la sociedad, estos días veía como una alcaldesa de acá de Colombia, decía que le preocupaba la pandemia porque había vuelto a las mujeres a sus hogares a trabajar en las casas, que ella estaba muy preocupada por eso, que porque ese no era el papel de la mujer, que la mujer tenía que liberarse de eso y tenía que salir a seguir siendo, decía una palabra hasta humillante, pues para mí era humillante porque decía, tiene que salir siendo obrera, ¿cierto? Pues humillante no, sino que es mucho más fuerte a que esté en casa cuidando de sus hijos. O sea, como que es mejor eso que eso. Pero ella decía, pero no, tiene que ser obrera, ella tiene que trabajar, e incluso buscando el empleo, está buscando pues es que unos empleos de mujeres que para que cargaran, fueran es que asistentes de carga, pues unas cosas como que uno las piensa inmediatamente, son labores masculinas, o sea, labores de fuerza, que necesitan como la fuerza de un hombre, pero entonces ella decía, no, hay que buscarle empleo a las mujeres porque han vuelto a sus casas y la idea es que la mujer pueda liberarse y salir de su casa. Entonces, miren qué diferente es esto a la pedagogía de Jesús, al plan de Dios para la familia, porque precisamente la mujer se hizo para ser madre. La mujer fue creada por Dios con la capacidad de dar vida, ni en los hombres no tienen esa capacidad, solo la tenemos la mujer, y precisamente nos dio esa capacidad de dar vida porque quiere que formemos almas, que formemos vida y que estemos ahí al pie del cañón con esas vidas que Él nos ha regalado. Entonces, qué bonito hacer uso de esa gracia, qué bonito tomarnos en serio esta vocación de la maternidad y saber de que Dios nos llamó a ser las principales educadoras de nuestros hijos. Es que nadie tiene la influencia que tiene una mamá en la vida de su hijo, nadie. Inclusive estos días escuchaba algo precioso que decía el padre Horacio Borges, que decía, los seres humanos tienen una capacidad, no recuerdo la palabra, como constructiva en nosotros hombres, pero la mamá es la única que tiene una capacidad constitutiva, es decir, los otros maestros, profesores, pedagogos pueden construir, pero constituir solo la mamá. Me pareció hermoso porque realmente tenemos una misión muy grande del Señor y es formar almas para el cielo. Bueno, entonces aquí sigue diciendo algo que es todavía más lindo y dice, escribe María. Esto lo escribe ella de su puño y letra y después sacan esa carta y dice, educarlos a cada uno según requiera su carácter. Es un trabajo acorde entre ambos, vida laboriosa, responsable, en algunas ocasiones fatigosa, pero siempre bendecida y confortada por Dios, también en los acontecimientos de otra naturaleza, en luchas constantes y sacrificios inevitables en la vida. Desde el nacimiento del primero, nos entregamos y nos olvidamos de nosotros mismos por ellos, qué lindo.
Los primeros cuidados, las primeras sonrisas, las risas alegres, los primeros pasos, las primeras palabras, los primeros defectos que se manifestaban preocupándonos. Estudiábamos libros de psicología infantil, tratábamos de mejorarnos, corrigiendo defectos en nosotros, moderando el carácter por amor a ellos. Hicimos siempre las cosas para que se dividieran entre ellos, sin que otros que no estaban cuidados, igual que los nuestros, pudieran estropear. Ciertamente, nuestro imperfectísimo pero escrupuloso trabajo. También los estudios. Después, el escultismo que completaba la formación y los preparaba para la vida. Velábamos por ellos de día y de noche, celosos de que otras personas pudieran ofuscar sus almas. ¡Qué lindo! De cualquier modo, sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas delante del Dios mismo, que nos las había confiado, y de la patria, de la cual quisimos que fueran hijos amorosos. Los educamos en la fe para que conocieran y amaran a Dios, y fue este conocimiento el que los atrajo, porque a pesar de las manifestaciones personales de sus diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirarle, sin que lo supiéramos, sus respectivas llamadas. ¡Qué lindo! Es decir, que a todos los llamó Dios desde sus diferentes, ¿se dice caracteres o caracteres? ¿Cómo se dice? Caracteres. Los pudo inspirar a cada uno y llamarlos para lo que Él quería de ellos. ¡Qué bonito! Yo creo que hasta aquí hay mucho por decir. Mucha tela para cortar. Primero habla de que los educaban, que era una educación acorde entre ambos. Eso lo escribe María, es decir, que siempre se puso de acuerdo con su esposo para educar a sus hijos. Algo tan importante hoy en día, que siempre mamá y papá tienden como a cosas diferentes de acuerdo a sus familias de origen o a lo que han estudiado. Pero qué bonito, antes de formar a nuestros hijos, primero ponernos de acuerdo como esposos en cómo vamos a corregirles, cómo vamos a guiarlos, cómo vamos a formarlos. Incluso algo que daña mucho es el ver que entre los padres se desautoricen, se contradigan, pero si hay una unión antes entre los esposos que toman las riendas de la educación de sus hijos, yo creo que eso se ve reflejado ahí en la familia de ellos, que tuvieron una educación muy buena, porque antes de eso sus padres estaban de acuerdo. Sara, pero yo creo que no solo antes, sino también, si ya no se pusieron de acuerdo antes, pónganse de acuerdo después. Sí, totalmente. O sea, si ya, yo tomé una decisión y mi esposo no estuvo de acuerdo, pues entonces venga después, conversemos usted y yo aparte y miremos qué vamos a seguir haciendo de ahora en adelante, ¿cierto? Si de pronto cada uno tomó, ¿por qué hicimos esto? Si no nos estamos de acuerdo, podemos hablarlo. O sea, nosotros nos ha pasado que hay momentos en que no nos hemos puesto de acuerdo. Pues ya, digamos, yo vi algo de mi esposo con las niñas, o él vio algo que una reacción mía con ellas, y no estábamos de acuerdo, después lo conversamos. O sea, en ese momento nos desautorizamos, pero después lo conversamos, y para unas próximas ocasiones miramos si lo hacemos o no lo hacemos. Pero qué bueno no hacerlo delante de los hijos, ¿cierto? Como sí. decían ellos, como también muy válido eso, y muchas veces va a suceder. Pero qué bueno como ponernos de acuerdo antes de decirlo a nuestros niños, para que ellos pues entiendan que papá y mamá tienen pues como esa unidad, ¿cierto? Qué bonito. Sí, yo creo que eso también es muy importante, porque el niño, yo creo que ve a los papás como uno solo, ¿cierto? Como uno solo que haga de cuenta, como manejando, como en el timón. Ellos sienten que son los dos, o sea, no es como que yo veo a mi papá en un lado, a mi mamá en el otro, sino que es un timón que me está llevando hacia algún lugar. Y si el papá va por un lado y la mamá por el otro, pues el niño se va a sentir también como, o sea, uno se pondría en los zapatos del niño y uno dice, pero entonces, a ver, ¿qué será lo verdadero? ¿Qué será la verdad? ¿O lo que dice mi mamá o lo que dice mi papá? O entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿O lo que dice mi mamá o lo que dice mi papá? Entonces, qué importante como estar siempre en un acuerdo con el esposo, ese tema de no desautorizarlo, porque incluso eso se les convierte a los niños como en un escudo. Como que, no, es que yo sé que si lo hago delante de mi mamá,
Entonces, no pasa nada. Si mi papá se dio cuenta y me va a regañar, entonces voy para donde mi mamá para que ella no me regañe y como sé que se convierta en el escudo. A mí, a mí me pasó en estos días. Imagínense que a mí ninguna de mis dos niñas han tenido chupa o chupe, como le digan en otros países, no sé cómo se les diga. Ninguna de las dos, pero a nosotros nos regalaron, pues como en los baby showers, nos regalaron. Y María Clara la Mayor la encontró. Ella ha visto pues muñequitos, bebés pues de juguete que se les pone, ha visto otros niños, de hecho estos días en la iglesia vio que había un bebé llorando y que se la ponían y se le insistían y todo. Entonces ya como que eso le llamó mucho la atención y empezó es que a ponérsela. Y empezó, yo soy una bebé, jugando. Entonces yo un momento la dejé jugar y ya pues que juegue un momentico con eso. Pero mi esposo, eso pues fue, digamos, en la mañana. Y la tarde, mi esposo llegó y le dijo, María Clara, por favor, sácate eso de la boca. Eso no es para ti, tú eres una niña ya grande. Entonces yo estaba en la habitación con la menor. Y ella se entró para la habitación con ella en la mano y me dijo, cerremos la puerta. Como quien dice, aquí mi papá no nos ve. Entonces yo llegué y le dije, no, mi amor, es que tú no vas a volver a jugar con eso porque se te dañan los dientes. Tú ya estás grande y si empiezas a morder eso, se te van a dañar los dientes. Entonces le reafirmé lo que mi esposo ya le estaba diciendo, aunque yo en la mañana no le había puesto como ese límite. Le expliqué ya y ya se puso como un poquito triste, pero pues claro, que iba a coger un hábito después de 3 años que nunca tuvo, pues imagínate ahora ya cogiendo eso. Entonces, ya le expliqué, la entretuve con otra cosa, ya soltó eso y ya lo boté. Qué bonito, incluso son cosas como imperceptibles. Ahorita en la mañana escuchábamos una anécdota también de dos papás que estaban pues sus hijos ahí en casa jugando y empezó a llover y entonces el papá le dijo a los niños, dijeron, ay papá, queremos jugar en la lluvia, qué rico jugar en la lluvia. Y entonces el papá dijo, listo, vamos a jugar en la lluvia y les puso la chaqueta y lo sacó, pero no, pues la mamá nos como que se quedó ahí pensando, es que van a salir a jugar en la lluvia, pero el bebé acabó de pasar una gripa, pero ¿por qué no ha pensado en eso? Entonces ella como que iba a decirle a él, pero ¿cómo va a salir a jugar en la lluvia? Y entonces inmediatamente ella fue y habló con él, con su esposo, eran una familia creo que de España, y le dijo, ¿cómo? Le dijo, pero mi amor, la niña estaba enferma, ¿cómo las vas a llevar a jugar en la lluvia? Yo creo que no es lo correcto, entonces, pero como que llevó al esposo y le habló ahí, no delante de sus hijos, y ya el esposo fue y le dijo, niños, cambiamos de opinión, no vamos a jugar en la lluvia, vamos a jugar en la casa. Entonces las niñas pues como que muy, muy tristes, pero entendieron y fueron a preguntarle a la mamá y también la mamá les dijo lo mismo. Entonces qué bonito como que ella tuvo esa capacidad quizás de controlarse en un momento donde pues yo pensé, me puse como en esa situación y yo, seguramente uno dice, no, pero ¿cómo se los va a llevar? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se va a llevar los niños? Hágame el favor, venga, trae. Pero no, ella tuvo como esa capacidad de gobernarse y esa sabiduría de llevarlo pues a un lado y hablar entre los dos. Entonces, esos pequeños detalles son los que hacen como la unidad en el matrimonio y también en la educación de nuestros hijos. Y bueno, aquí dice algo también muy bonito que dice que los educaron con una vida laboriosa, responsable, en algunas ocasiones fatigosa, pero siempre bendecida y confortada por Dios. Qué bonito. Hermoso. Qué bonito tener una vida de responsabilidades y laboriosa en el hogar. Yo creo que eso es algo que hoy se ha perdido mucho porque precisamente somos muy de ciudad, ¿cierto? Antiguamente existían mucho los niños bueno, ahora también, pero pues muy lejana esa realidad a nosotros, pero qué bonito esos niños que crecían en el campo, que tenían labores, que ordeñar las vaquitas, que tenían que madrugar, arar el campo, tenían ya labores como establecidas, pero no perder eso. Aquí en casa, en la ciudad, desde quizás la comodidad en la que podamos vivir, también tener labores en el hogar, también saber que cada hijo, de acuerdo a su edad, a sus capacidades,
también podemos delegarle y mostrarle cosas que él ya puede saber y que puede hacer por sí mismo y que van a formar precisamente esa virtud de la laboriosidad, que van a enseñarle que él puede hacerlo, que él quizás no necesita de mamá para hacerlo, que ya está quizás creciendo y teniendo esa capacidad. Se me viene a la mente a veces como que llevar la ropa sucia a lavar, recoger sus zapatos, las cosas que tira, cosas tan sencillas que pensamos que podemos hacer por ellos y que a nosotros no nos cuesta nada, pero que eso también es formar virtud en ellos, vida laboriosa, responsable y en algunas ocasiones fatigosa. Claro, porque es que se están jugando, están cansados de jugar y vaya a recoger los juguetes, eso también debe ser fatigoso para ellos, pero es tu responsabilidad. ¿Quién está jugando con los juguetes? ¿Quién los sacó? ¿Quién los regó? Entonces como que también es importante, si quieres yo te ayudo, o sea, yo te puedo ayudar en algunas ocasiones, también podemos hacer partícipes de este trabajo en equipo, esa caridad, pero es tu responsabilidad. También en la hora de estudiar, mira, papá trabaja, en ocasiones mamá también trabaja, también tenemos responsabilidades en el hogar, pero cada uno tiene esa responsabilidad, las asumimos y también es importante que cada uno también, pues por ejemplo, los estudiantes la asuman. En estos días a mí me acordaba, nosotros no teníamos quien nos ayudara en la casa con los deberes del hogar y ya estábamos locos, o sea, en pandemia y todos estábamos locos con trabajo, con la niña estudiando en la casa, o sea, ya no dábamos abasto porque se dormían y era seguir haciendo aseo, haciendo un montón de cosas en la casa. Entonces pedimos ayuda a una persona que hoy nos acompaña en la casa pues como en las labores del hogar 2 veces a la semana. Entonces llega mi niña y me dice, mamá, ¿por qué ella está lavando el patio? Usted no es capaz. yo me quedé como que, ups, ¿yo qué le digo? Pues sí soy capaz, pero es porque no lo hago yo, porque es que realmente no soy capaz, estoy rendida. Yo le dije, mi amor, vea, hay días en que la mamá no puede, porque estamos muy ocupados, porque estamos trabajando, y viene, y ese es el trabajo de ella, esa es su responsabilidad, ella nos está ayudando en la casa y nosotros también, ella es su trabajo, ¿cierto? Entonces me dice, entonces quedó como pensando. Entonces en esos días había algo que nos hacía falta, es que le voy a pedir el favor a ella que me ayude. Entonces ver que cada persona también tiene una responsabilidad, incluso pues alguien que venga externo de la casa a ayudarnos, es un trabajo para ellos, pero también tú tienes un trabajo, un deber que es estudiar. Entonces vamos a estudiar juicios porque ese es tu trabajo, o sea, entonces incluso ya hace el juego, bueno, ¿cuál es la profesión del papá? Mi papá es abogado. ¿Y cuál es tu profesión? ¿Qué haces tú? Yo soy estudiante. O sea, ver que esa es también su responsabilidad. Así es, y tener claras esas responsabilidades, tener claro que ellos son capaces, que tienen como esas cualidades que también debemos ir formando y desarrollando en la familia, formar una vida laboriosa. Yo creo que eso es un reto hoy en día, donde hay tantas facilidades, donde todo lo pueden hacer por nosotros, y si quisiéramos pudiésemos educar hijos muy acomodados, hijos que nunca supieran qué es lavar un plato, tender una cama, y quizás puede que haya en casa quien lo haga, porque podemos tener quien nos ayude, quien haga las cosas del hogar, pero qué bueno que no reemplace lo que nuestro hijo debe hacer. Si es que él puede recoger sus juguetes, pues no dejarle esa responsabilidad a la persona que nos ayuda, sino que nuestro hijo siga teniendo esas responsabilidades, que precisamente eso es lo que va a formarlos en la laboriosidad. Bueno, y con respecto a lo que decía Sarita, yo creo que darles, confiar en ellos, que yo creo que ese también es el problema más grande de uno como papás, que lo ve tan chiquito que uno dice, ay no, qué pesar del niño tan pequeño, uno que le va a poner una responsabilidad hasta la más mínima, uno los cree incapaz, ¿cierto? Y eso incluso confiar en ellos, darle la confianza de que mientras usted esté en la cocina le puede pasar un plátano para que pele un plátano, que mientras usted esté haciendo algo, o sea, que los niños son capaces de hacer lo que nosotros les deleguemos, ¿cierto? Obviamente no es que va a decir, bueno, me arregla toda la cocina, me la deja impecable, limpiecita,
me la deja impecable, limpiecita, todo perfecto. No, es también confiarle primero en tareas pequeñas, ir subiendo esas responsabilidades, depende de la edad saber qué, pero incluso un niño, no sé, en el libro de los Corominas de Hacer Familia, de 0 a 3 años y de 1 a 3 años, dicen, un niño desde los 2 años está completamente listo para asumir responsabilidades como vestirse solo, como recoger sus juguetes, como tener su cuarto ordenado y como tener su cuarto ordenado, y uno muchas veces es como que, ay no, está muy chiquito, ¿cómo uno le va a poner a hacer esas cosas? Y no, antes es en la edad pequeña que uno tiene que empezar a hacer eso, porque Quizás ya más no las grande... hará como uno quiere que las haga, pero las hará a su manera. Exacto, si uno le pide a su hijo de 1 año y medio, 2 años, 3 años que tienda su cama, no espere pues que le va a quedar sin ninguna arruguita, completamente perfecta, o que todos los juguetes no se va a cansar, porque eso también es como enséñale a su hijo a ser ordenado y que debe recoger todos sus juguetes. Y muchas veces uno como mamá cuando ve que no los recoge todos o que dejó como uno por allá y otro por allá, uno en vez de incentivarlo, de ayudarle también, porque eso hace parte de la autoestima del niño, de ayudarle con la autoestima, decirle, mi amor, muy bien, recogiste muy bien, ven, yo te enseño que a veces queda debajo de las sillitas, ven, yo te enseño que también acá, ven, yo te ayudo con esto, tratar también como de ayudarle, pero no como que, no, usted no, es que para qué lo pongo a hacer, para qué intento que lo haga, si cuando lo hace mal, para qué le digo que lo haga si es una rogadera constante. Entonces no, es también como confiar que nuestros hijos son capaces, ver que los niños también tienen capacidades y que nosotros somos los que limitamos esas capacidades, y que incluso generarles responsabilidad, es decir, hijo, eres capaz. No es como subyugarlos o como dicen, no, un niño que descarado, él tiene que ser como el reycito de la casa o no lo puedes poner a hacer nada. No, ponerle responsabilidades no es subyugar a un niño, al contrario, ponerle responsabilidades es liberar a un niño de ser un perezoso, liberar a un niño de tantos vicios que le puede generar el ser como el supuesto rey de la casa o el que no puede hacer nada. Ponerle responsabilidades a un niño lo que ayuda es hacerle sentir que es capaz y le sube su autoestima pues impresionantemente. Sí, eso es muy importante. Digamos que también, como decía al principio, que educaba a cada hijo como según su carácter, también es importante al momento de poner una responsabilidad o un deber en el hogar, también saber que cada hijo pues tiene capacidades distintas, ¿cierto? Y cada hijo, según su edad o su capacidad, podrá hacerlo de una mejor manera y otro de pronto no, pero se van ayudando entre ambos. Es muy bonito. Yo creo que los hermanos son una bendición muy grande, pero realmente cuando uno empieza como a educar a su hijo en este tema de darle deberes, de darle responsabilidades, de que el niño sepa que hay cosas que en el hogar se deben hacer, y indirectamente va beneficiando a los hijos que vienen detrás, ¿cierto? Porque, por ejemplo, nosotros, Juan Esteban ya tiene 4 años y él ya lleva su ropa a su lugar, él ordena sus juguetes, pues mejor dicho, él juega todo el día, porque yo pues ahora en casa y todo eso, entonces él todo el día con sus jugueticos y yo no le recojo absolutamente nada, yo lo dejo que juegue todo el día. Más o menos a las 6:30 de la tarde ya me dicen, mami, voy a ir a arreglar mi cuarto, y él solo lo deja impecable, ¿cierto? Obviamente hay momentos en los que deja cositas, pero igual uno siempre pues trata de reforzarlo, de estimularlo y muy bien, lo hiciste muy bien. Pero me parecía muy bonito, y es que María Ángel apenas tiene 2 años, entonces estamos en el proceso de enseñarle el orden y todo esto, que enseñarle que la ropa se debe llevar a su lugar. Entonces cuando Juan Esteban ve que ella no ha llevado su ropa, le dice, María Ángel, mira dónde tienes la ropa, acuérdate que la debes llevar. Muchas veces ellos son los que suplen pues ahí cuando uno no se da cuenta, y María Ángel, sí, bueno, lo coge y lo lleva. Entonces es muy bonito porque ellos van siendo como un reflejo de lo que nosotros como padres queremos. Incluso muchas veces de los errores de nosotros como padres, muchas veces los vemos reflejados en los hijos. Algo que nos pasaba muy curioso, y hay que enseñarle a los hijos que tal vez eso que papá hizo no está bien y que por eso él no lo debe hacer. Un día yo le explicaba a Juan Esteban que uno no se debe pasar el semáforo en rojo,
porque pues ni en rojo, ni, que solo uno debe cruzar en verde. Entonces, en estos días él salió con el papá solito en el carro y el papá cruzó en amarillo. Y le dijo, papi, ¿tú por qué cruzas en amarillo si no se puede cruzar? Entonces, como que mi esposo cayó en cuenta y dijo, uy, Dios mío, o sea, yo creí que Juan no se había dado cuenta, pero él le dijo, pero no se pierden ni media. Pero desde una mi esposo le dijo, sí, tienes toda la razón, papá muchas veces se equivoca, pero lo correcto es lo que tú dijiste, que solo se debe cruzar en verde. Eso no lo debes aprender de papá, porque también muchas veces uno debe enseñar a los hijos que papá y mamá también se equivocan, ¿cierto? Que incluso pedirles perdón. Y si uno se equivocó o tal vez tuvieron esa contradicción como ustedes hablaban al principio o se desautorizaron, que los hijos vean que papá y mamá se piden perdón entre ellos es muy importante, porque realmente eso es lo que los niños van aprendiendo, eso es lo que los niños van viendo. Si ven que papá y mamá siempre discuten o se contradicen, pues, o no se piden perdón, pues nunca aprenderán a que hay que pedir perdón. Entonces es muy bonito, realmente yo creo que aventurarse uno en la educación de los hijos y cada día tratar de dar de uno lo mejor, ¿cierto? Obviamente uno tiene sus limitaciones, sus imperfecciones y puede caer muchas veces como en desesperación de sentir, Dios mío, pero es que me falta tanto que cómo voy a hacer para educar a mis hijos bien. Pero es entender que tal vez toda la historia que nosotros hemos vivido, aunque en ocasiones nos limita un poco, nos condiciona un poco para la educación de nuestros hijos, no nos determina. Lo que nosotros hemos vivido no determina que vamos a repetir la misma historia con nuestros hijos. Entonces es importante siempre uno pedir obviamente la gracia a Dios y recurrir a Dios para este tema de la educación de los hijos, porque no hay reglas fijas. Todo hijo es distinto y a cada uno le funciona cosas distintas. Y precisamente por eso, perdón. No, tranquila. No. Tampoco uno como padre puede tender a compararlos mucho, ¿cierto? Como decir, sí, ay, como es de juicioso el mayor, como es de ordenado, pero mira el segundo, como es de loco a veces, que es para allí, para allá, que salta, que grita. Y uno dice, ay, pero ¿por qué no será no entender que cada hijo tiene su temperamento, su carácter, y es así como Dios también nos ama a todos? Dios no nos dice, ay, yo quisiera que tú fueras como Santa Teresita, que era tan virtuosa, tan tranquila, tan orante. No, yo te amo a ti como eres y a pesar de lo que eres, y sobre ti es que voy a construir tu proyecto de santidad. Entonces entender que nuestros niños también en su diferencia podemos formarlos todos sin importar su carácter, su temperamento, llevarlos a la santidad. Entonces yo creo que eso es un mensaje que nos queda muy claro hoy, que debemos luchar por tener esa pedagogía de la santidad en nuestro hogar, por entender también que papá y mamá son uno solo en la educación y que debemos ponernos de acuerdo para eso. Y tercero, formar esa laboriosidad en el hogar, esa virtud tan hermosa y comenzar a confiar en nuestros hijos y en que ellos son capaces de asumir responsabilidades desde pequeños. Yo recordaba una historia que quería compartirles no recuerdo, creo que se la escuché a Wilson alguna vez en la predicación, que decía que había un señor que estaba arreglando un carro y que el señor pues tenía el carro hacía muchos años, ya le conocía pues como todos sus achaques, o sea, lo tenía hace muchísimos años. Entonces otro señor lo vio embaladito pues como arreglando el carro y llegó y le decía, señor, ¿le ayudo? Entonces él decía, no, pero usted ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar si yo ya tengo este carro hace mucho, si yo ya me le conozco todo, ya sé dónde están todas las partes? Bueno, y otra vez, el señor se fue y volvió y otra vez veía al señor ahí y le dijo, señor, ¿le ayudo? Y otra vez lo mismo, no, pero es que yo tengo este carro, no sé qué. Bueno, en medio de tanta insistidera, entonces el señor como que aceptó, venga pues, ayúdeme con el carro. Y llegó pues el otro señor a ayudarle con el carro, hizo una medio movidita, inmediatamente el carro se arregló. Y el otro dijo, ¡ay, pero cómo así! ¿Pero usted cómo fue capaz de arreglarlo? Si yo tengo este carro hace años y yo ya me le conocía todo. Le decía, señor, es que yo creé este carro.
Y yo creo que eso mismo pasa con Dios. Uno a veces es, pero no, si yo leí que era así, si esto tiene que ser así, si esto tiene que ser por este lado, pero si a mí me funcionó esto como en el primero, ¿cómo no me va a funcionar con el segundo? Así Si me es. funcionó con el primero y el segundo, ¿cómo no me va a funcionar con el tercero? Y yo creo que no es ir al dueño, al que hizo este carrito, al que hizo cada carrito, al que hizo cada hijo, a decirle, Señor, ¿y cómo es con este? Porque es que con cada hijo lo que le toca a uno es desaprender para volver a aprender. Esa era la historia que me había acordado. Bueno, y acudir a Dios, ¿cierto? Que eso siempre que como en nuestro mensaje, acudir a Dios, invitar si tienes hijos adolescentes y no sabes qué hacer, haz una novena, haz una vigilia. ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto le has pedido a Dios que te ayude a entender a tu hijo? Así es. Bueno, yo creo que nos queda esa gran conclusión del programa de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y gracias a ustedes, niñas, por venir. Dios las bendiga y que la gracia esté con ustedes. Santo Espíritu. En el Espíritu de los Dios.